Disculpen, hermanos, por la interrupción que ha habido. Hubo un error en el estudio que estoy presentando y también hay un problema que estamos teniendo, que la secta católica desde hace más de una hora está reventando esos cohetes que ustedes ya conocen, y eso me distorsionó un poco, me distrajo en la transmisión para este momento que estoy presentando. Como decía, pues estoy presentando el libro de Génesis, capítulo 49, y estamos presentando ya las lecciones de vida que nos presenta Génesis en este capítulo, y estas se refiere a las bendiciones proféticas que darían forma al destino de los herederos de Abraham. De manera que voy a continuar hablando pues de esta situación que aquí se presenta, y puedo decir que la historia de Israel demuestra de una manera vívida que las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y las bendiciones que Jacob dio a sus hijos, no constituían profecías garantizadas de eventos predestinados. Más bien representaban únicamente un breve, condicional y parcial bosquejo del potencial futuro de Israel. Y como decía, esto lo vamos a seguir estudiando cuando entremos en el resto de los libros del Pentateuco y también en los libros históricos y proféticos que nos presenta el Antiguo Testamento. En las palabras de Jacob vemos características generales de las 12 tribus en Canaán, donde habían de habitar, su calidad de vida y cómo es que algunos de ellos se ganarían la vida. Sus declaraciones no predeterminaron el futuro espiritual de las tribus, es decir, los únicos aspectos físicos específicos se cumplieron de la siguiente manera, y voy a dar estos tres aspectos. El número uno es que en lugar de Rubén, José recibió una doble porción de la tierra, ya que Efraín y Manasés, cada uno recibió una asignación de la tierra. Número dos, la posteridad de Simeón fue en el territorio de Judá, mientras que la progenie de Leví recibió pueblos entre todas las 12 tribus. Y número 3, vemos que la descendencia de Judá se convirtió en la tribu líder y finalmente produjo un rey. Ese rey fue David, que poseía el cetro y el legislador de un soberano que simbolizaba su reinado sobre las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La destrucción del reino judío y la pérdida de la tierra prometida no quiere decir que las promesas de Dios habían fracasado. El reino en sí era una entidad política y militar finita que nunca tuvo la intención de durar para siempre. Esto hay que entenderlo claramente. Dos factores que fueron determinantes fue la destrucción del reino judío y el segundo, la pérdida de la tierra prometida. Entonces, el encargo fundamental para los patriarcas era que fueran un conducto de bendiciones de Dios
a todas las familias de la tierra, lo cual no necesitaba el establecimiento de un reino temporal mundial, como es lo que se cree, ¿verdad? Israel sería el establecimiento de un reino que iba a tener características mundiales. Ningún hombre podría derrotar a todos los ejércitos del mundo con el fin de establecer un reino mundial, y Dios nunca ejercería el control de esa manera. Jesús se negó pues a aceptar precisamente este tipo de reinado y de reino. Dice en el Evangelio de Juan 6:15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y luego también dice en el Evangelio de Juan 18:36: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, después de estudiar, o cuando vemos el caso de la resurrección de Lázaro de entre los muertos, los líderes judíos ya no podían negar que se había efectuado un gran milagro. Y este episodio lo tenemos en el Evangelio de Juan, desde el verso 39 en adelante. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces nosotros podemos ver que ellos estaban convencidos de que Jesús intentaría una revolución contra Roma, y en vista de que le vieron como una gran amenaza, determinaron matarlo lo más rápidamente posible. Por eso aquí mismo en el Evangelio de Juan, este mismo capítulo 11, en los versos 45 en adelante, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y nosotros podemos ver, trasladándonos a los versos 52 y 53, donde dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, noten lo que aquí dice, desde aquel día acordaron matarle. Entonces, toda la historia del pueblo judío llevó a un evento en el determinado consejo de Dios. Dice, por ejemplo, en Hechos 2:23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, lo que se ve acá pues es la crucifixión de Jesús. Incluso entonces Jesús tenía una opción, pero él oró. ¿Qué es lo que dijo él? Hágase tu voluntad. Y esto lo tenemos también en Mateo 26:42. Dice: otra vez fue
y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tres factores terrenales se unieron para dar lugar a la muerte de Jesús. Les hablo de estos tres factores terrenales que se unieron para dar lugar a la muerte de Jesús. Los líderes judíos le temían y se oponían a él por razones políticas y religiosas. Esta podría ser la primera razón. La segunda es que algunos de entre el pueblo estaban confundidos acerca de Jesús y fueron persuadidos por los líderes judíos a clamar por su crucifixión y la liberación de Barrabás. Y la tercera sería que Pilato temía que los judíos enviarían una delegación a Roma acusándolo de liberar a un peligroso revolucionario que se oponía a César. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces, ustedes pueden ver que la razón que se ponía era una razón puramente política, era una razón de conveniencia. Y nosotros sabemos bien que políticamente hablando, las naciones así proceden a través de la historia que tenemos en la política. Entonces, estos factores se dieron de acuerdo con el plan de Dios, aunque hombres malvados libremente eligieron ponerlo en práctica. Entonces, al someterse pues a una muerte trágica a manos de enemigos violentos, Cristo cumplió el papel del Cordero sufrido de Dios. Y esto nosotros lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 53, leamos los versos 5 y 6. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esto culminó con el sacrificio, cuyo sacrificio, mejor dicho, expió los pecados del mundo. Dice en el Evangelio de Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, una vez tenemos los escritos posteriores ya a la resurrección y ascensión del Señor, el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, él resucitó de entre los muertos, ascendió con las nubes del cielo, está sentado a la diestra de Dios. Es algo que lo vemos claramente. Entonces, ya estando en el cielo, pues recibió el dominio sobre
un reino eterno que había de estar y ahora está, compuesto de personas precisamente de todas las familias de la tierra, pero claro, las familias de la tierra que le obedecen a Él. Recuérdense que esta era una bendición que se había dado a Abraham en el capítulo 12, que lo hemos estudiado ampliamente. El versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldecirá, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero claro, yo le hago énfasis a esto. Esta bendición para todas las familias de la tierra es precisamente a las familias obedientes a los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. No es que sea una bendición automática. La Biblia es libre de comprarla, de leerla, quien quiera. Y la gente le da lecturas y aplicaciones que realmente no son en acuerdo al contexto que la palabra de Dios nos dice. Por eso dice en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y noten esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, simbólicamente, Dios sentó a Jesús a su diestra misma en el trono de David, de acuerdo con la profecía que aquí hemos estudiado en el verso 10 de este capítulo 49. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, dice. Y esto ustedes pueden ver que hay un cumplimiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 29. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y esto culmina cuando dice en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ahora ha comenzado su reinado como Señor. ¿Qué es lo que indica el ser Señor? Es decir, como soberano. Y como Cristo. ¿Qué es lo que indica Cristo y qué es lo que entendían en aquel tiempo? El Mesías, del cual se hablaba. O como Cristo el Mesías sobre el reino espiritual eterno. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, versos 12 hasta el 14. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La tribu de Judá, incluyendo a David, incluyendo a sus descendientes, trajo a Jesucristo
al mundo. Y usted lo puede ver, lo hago nada más como referencia, en el capítulo 1 de Mateo, donde se traza esa genealogía hasta llegar a Jesús. Lo cual pues hizo que sucediera, como nos dice el apóstol Pablo, en el correcto tiempo. Dice en Gálatas 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo esto pues para cumplir su promesa espiritual a Abraham, que por medio de sus simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra. Dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y luego en los versículos 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, esta gran bendición viene por medio de Cristo a todos los que escogen obedecerle. Quiero dar dos explicaciones de esto que he leído. Usted bien le entienden lo que el apóstol Pablo nos dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Fíjense bien que cuando Jacob entra con su familia a la tierra que reciben ahí en Egipto, luego se multiplican, pasan 430 años. Dentro de estos 430 años muere el faraón. No iba a durar tanto si apenas José vivió 110 años. Muere el faraón que los amaba, que estimaba a José, que dio protección a la nación. Luego pasaron 4 siglos más 30 años. Y llegó el momento en que Israel es convertida en una nación esclava. Pasan 430 años para que Israel sea liberado por Dios a través de Moisés. Luego tenemos el periodo de todos los libros históricos, la narración de la nación de Israel, incluso cuando se divide en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. Luego el reino del norte destruido, luego el reino del sur dura todavía 136 años más, pero también es destruido. Pero hay un periodo cuando llegamos a Malaquías, el periodo se conoce como tiempo de silencio, y se estima que este tiempo de silencio fue de unos 400 años, según los cálculos que se han hecho. O sea, estamos hablando de un periodo igual o casi igual a la liberación de Egipto, de Israel para salir de Egipto. ¿Ves? Entonces, después de este periodo de silencio es cuando el apóstol Pablo dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios estimó conveniente, envió al Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que nosotros
tenemos que ver, hermanos y hermanas, es que en los designios de Dios nosotros no tenemos arte ni parte, no tenemos nada que ver en esos designios de Dios. Dios decide cuándo aplicar sus bendiciones y así lo hizo. Ahora, podíamos decir que esto era algo injusto. No, era decisión que Dios tomó el que así se diera. Yo voy a parar esta parte porque la siguiente parte que voy a tratar es otra de las lecciones importantes que se tienen aquí en este capítulo 49. Precisamente para seguir entendiendo todas las lecciones de vida que aquí se nos presentan y de las cuales aprendemos mucho. Oremos. Padre Celestial, agradecémoste mucho por el estudio de tu palabra. Agradecémoste porque siempre tú estás con nosotros. Permite pues que tu palabra nos enseñe y que la palabra tuya nos ayude a corregir nuestras debilidades y toda situación que concierne a nuestra vida en Cristo Jesús. Oramos, Señor, porque cada día nosotros seamos entregados a escudriñar tu verdad y que la apliquemos a nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.